Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Es el estudio número 13 del libro de Timoteo. En el estudio pasado vimos que se llamó el siervo de Dios. Y hoy vamos a ver el siervo de Dios y su testimonio. ¿Sí? Hoy empezamos con el testimonio de aquel siervo de Dios que quiere, lógicamente, servirle. Dice así la palabra de Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Bien, mis hermanos, en el estudio pasado vimos que para servirle a Dios primeramente necesitamos que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, podemos decir que le servimos a Dios, pero no le servimos a Dios, ¿sí? Porque únicamente el que le sirve al Dios verdadero es aquel que ha nacido de nuevo. También vimos en el estudio pasado que después de anhelar, desear y querer servirle, que es el primer punto y más importante, vienen los requisitos que tenemos que cumplir todos en general. Pero, volvemos nuevamente, primero es nacer de nuevo y después anhelar servirle. ¿Sí? ¿Por qué es importante el nacer de nuevo, mis hermanos? Porque aquel que nos nace de nuevo y quiere o empieza a servirle supuestamente a Dios, ¿sí? Va a terminar con esa desviación del verdadero evangelio por su vieja naturaleza, por no haber nacido de nuevo. Va a terminar, como dice el hermano Pedro, haciendo mercadería de las personas y de la obra, ¿sí? Si no nace de nuevo alguien que quiere servirle al Dios verdadero, va a terminar sirviéndole a Satanás, a sus propios deleites, y va a terminar haciendo mercadería de todos los que se están congregando, ¿sí? ¿Dónde lo podemos ver? En todos esos templos, en todas esas congregaciones que hablan de la prosperidad, del decretar, de no lo recibo, y declaro que hay sanidad y que nunca voy a estar enfermo. O sea, todas estas doctrinas falsas están desviando la palabra por causa de que creyeron ser hijos de Dios, empezaron a quererle servir a Dios, pero por avaricia, por su vieja naturaleza, terminan haciendo mercadería con los congregantes. Iba a decir las ovejas, pero no, con las ovejas no. Las ovejas inmediatamente ven eso y salen, porque no por ellos mismos, sino porque el Señor los saca. Bien, entonces es importante que nazcas de nuevo antes de desear servirle. Amén. Hoy vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio del siervo de Dios y vamos a ver cuán importante es el testimonio, ¿sí? Porque muchas veces creemos que nada más con tener el deseo de servirle y pues ya Dios me va a ir purificando. No, hay requisitos para servirle al Señor, ¿sí? Y es importante el testimonio para evitar que el que no es siervo entre a querer servirle al Señor. Esto no quiere decir que es imposible que no entren falsos maestros. Van a entrar falsos maestros. También es necesario que entren falsos maestros. Es normal, entre comillas, ¿sí? Porque lo dice la palabra de Dios, que haya entre nosotros falsos hermanos,
falsos maestros, falsos apóstoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera se ve quién verdaderamente es hijo de Dios, ¿sí? Así que esperemos en Dios que en este lugar pues no haya falsos hermanos, pero bueno, eso es de parte de Dios y no mío, ¿sí? Pero recordemos que es muy difícil muchas veces saber quién no es hermano. Recuerden que el padre de mentira es un maestro del disfraz. Es un maestro del disfraz. Dice, no es maravilla que el mismo Satanás se disfrace o se transfigure en siervo de paz o en ángel de luz, ¿sí? Dice, y después dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, ¿sí? O sea, no es extraño que los ministros también se disfracen de ministros de justicia. Por eso es importante no nada más el testimonio, ¿sí? Porque muchos pueden dar buen testimonio, pero si no han nacido de nuevo, al final son siervos de Satanás. Bien, espero ya haya quedado bien claro todo esto, porque vamos a empezar ya ahora el estudio, después de la introducción, y necesitamos ir al versículo 1 y 2. ¿Y por qué digo que necesitamos eso? Porque la palabra que vamos a ver ahorita es la palabra necesario. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Si se dieron cuenta, en el versículo 1 dice que necesitamos anhelar y desear servirle al Señor. Pero en el versículo 2 nos dice que es necesario, ¿sí? Entonces, si encontramos ahí dos palabras, anhelar, desear, pero también vemos la palabra que es necesario. ¿Necesario qué? Reunir los requisitos que está pidiendo Dios a través de Pablo y por medio de Timoteo. Si vemos esa palabra en las Escrituras, la palabra necesario, vamos a encontrarla muchas veces como requisito para decir que somos hijos de Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que la palabra necesario nada más es como requisito para ser obispo o para ser maestro o para ser pastor o para ser anciano. Y no, si nosotros vemos en las Escrituras nos habla que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, nos está dando a entender que es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo, terminarás desviándote y adulterando la palabra de Dios. Así que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Aquí estamos viendo los requisitos de un obispo o un anciano. Ahorita voy a hablar de eso, pero primero quiero ver cuáles son los requisitos para poderle servir al Señor antes de irreprensible, marido de una mujer, etc. También dice la palabra de Dios que es necesario menguar para que Cristo crezca. ¿Sí? Juan lo dijo, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengue. Si yo no menguo, si yo como ser humano no voy a menguar y voy a dejar a Cristo menguando, voy a terminar buscando mi propia gloria, ¿sí? Entonces, necesito nacer de nuevo y después necesito menguar para que Cristo crezca, para que el que se refleje en mí sea Jesucristo y no yo, ¿sí? Y cuando estoy hablando de yo, no estoy hablando nada más de mí, Alejandro, sino estoy hablando de todos ustedes, ¿sí? Porque a lo mejor van a decir, sí, que el pastor mengue y que Cristo crezca en él, sí, pero no, también estoy hablando de todos ustedes, ¿sí? Que ustedes tienen que menguar si se dicen hijos de Dios y dejar que Cristo crezca. Amén. Otra palabra, otra cosa que también es necesaria es leer las Escrituras, ¿sí? Si ustedes leen más adelante de 1 Timoteo, lo cual vamos a ver después, dice que no sea un neófito. Un neófito es una persona que no tiene el conocimiento de las Escrituras.
Y dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿es necesario leer la Biblia? Sí. ¿Es necesario estudiarla? Sí. ¿Es necesario escudriñarla? Claro que sí. ¿Quiénes la tienen que estudiar, escudriñar y leerla? Todos. ¿Quiénes? Los que nacieron de nuevo, los que son hijos de Dios. ¿Sí? Y si no te da esa pasión por leer la Biblia y no quieres estudiar la Biblia y no quieres escudriñar la Biblia, entonces es necesario que nazcas de nuevo. ¿Sí? Nos volveríamos al principio. También es necesario congregarse. ¿Sí? Es necesario congregarse. Dicen Hebreos, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Si nosotros no nos congregamos, nuestro testimonio no va a ser fácil que se vea reflejado. ¿Sí? Porque pueden decir, bueno, adentro de la congregación se refleja mi testimonio, pero cuando tu testimonio se refleja aquí adentro, también se refleja allá afuera. Así es, ¿Sí? amén. Entonces, aquí hay un compromiso, congregarme para estudiar, para escudriñar, para conocer las escrituras, para tener buen testimonio aquí y también, por consiguiente, tener buen testimonio con los de allá afuera, ¿sí? ¿Y por qué también es necesario leer la Biblia? Porque de esa manera me vuelvo apologista de los textos bíblicos, apologista de la Biblia. De esa manera yo defiendo la Biblia con bases bíblicas. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que dijo mi pastor, no es lo que dijo mi maestro, sino escrito está. ¿Sí? Por eso es necesario leerla, estudiarla y escudriñarla. Bien, también otro punto que también aparte de todo lo que vamos a ver del testimonio del siervo es necesario sufrir por causa de Cristo. Es necesario. Podrías decir, es que tengo que sufrir por Cristo, ¿por qué? Si Él me prometió alegría, gozo, libertad. Sí, por eso mismo vas a sufrir por causa de Cristo. Y dice en Filipenses 1:29, no vayan, porque a vosotros os es concedido, o sea, es un regalo, ¿sí? A causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él. ¿Sí? El padecer por causa de Cristo es un regalo, mis hermanos. ¿Sí? O sea, que cuando tú eres vituperado por ser cristiano, que quede bien claro, ¿sí? Cuando eres vituperado por causa de Cristo, dile, gracias Señor por ese regalo. ¿Sí? Amén. Es necesario que suframos por causa de Cristo, ya que si no sufrimos por causa de Cristo y el mundo nos ama, la palabra de Dios no se está cumpliendo en nosotros. Así que si todos dicen que eres un cristiano a todo dar y buena onda y que te amoldas a todo el mundo y que no estás, que no pareces diferente a ellos, cuidado, cuidado. ¿Sí? Una cosa, lo que hemos dicho muchas veces, tener relación con los del mundo y la otra es tener comunión con los del mundo. Y por no tener comunión con los del mundo, es por eso que viene el sufrir, el rechazo y el vituperio. Amén. Así que es necesario sufrir por causa de Cristo. No, pues yo ya llevo 5 años siendo cristiano y nunca he tenido problemas con nadie. Bueno, qué bueno que no tienes problemas con nadie, pero si no tienes problemas por ser cristiano, cuidado, cuidado, hay algo que anda mal en ti. Y podríamos citar toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, para ver que no nada más son los requisitos que están en Primera de Timoteo. Hay muchos requisitos que necesitamos reunir. Pero hay algo que necesitan ustedes saber y creo que ya lo saben o ya lo entienden, o espero que sí. Es necesario que el testimonio
o los requisitos que vamos a ver más adelante, lo cumplan, ¿quiénes? ¿Los que van para siervos para servirle a Dios? No, todos. Todos tenemos que tener ese testimonio, esos requisitos tenemos que llenarlos, es necesario que todos. Y ustedes dirían, pero es que dice que nada más los que anhelan obispado, pastor. Sí, pero ¿de dónde van a salir los obispos? Van a salir de acá adentro. Los obispos van a salir de aquí, las maestras de escuelita van a salir de aquí, el ministerio de jóvenes va a salir de aquí, el ministerio de alabanza va a salir de aquí, el ministerio de danza va a salir de aquí, todo va a salir de aquí. O sea, no vamos a contratar a alguien de allá afuera, porque no sabemos cómo vienen de allá afuera, y tampoco lo dice la palabra de Dios. Dice, buscad entre nosotros, ¿sí?, hermanos llenos del Espíritu de Dios, de buen testimonio, amadores de la palabra, celosos de la palabra, obedientes a la palabra. Así que Dios te está hablando a ti. Dios no le está hablando al que va a ser pastor, no le está hablando al que va a ser obispo, le está hablando a todo aquel que se dice hijo de Dios y que tiene que tener buen testimonio. Ya lo demás depende de Dios. ¿Para qué fuiste llamado? Eso le corresponde a Dios y mostrarte. Tú eres llamado para maestra o maestro de niños. Vas a obedecer porque tienes buen testimonio. Tú vas a ser el pastor. Tienes que reunir los requisitos que te piden como pastor. Pero todos los que hemos nacido de nuevo, necesitamos reunir los requisitos para que Dios nos use en lo que nos mandó a llamar, desde antes de la fundación del mundo. Así que el testimonio que necesitamos no es nada más para los obispos, ¿sí? Debe de ser para todos los cristianos en general. Así que el hermano o la hermana tiene el deber y la obligación de tener estos requisitos si quiere servir en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Oye, es que yo quiero tocar nada más los panderos. Tienes que tener buen testimonio. Es que yo quiero servir, no sé, en la alabanza. Tienes que tener buen testimonio. Tienes que llenar los requisitos. Y a lo mejor podrías decir, pero es que son muchos. Y son bien difíciles. Claro. Yo te pregunto, no sé cuántos de ustedes han ido a solicitar trabajo a cualquier empresa y te dan una hoja y te dice, si reúnes los requisitos, te contratamos. Y empiezan, ¿cómo está tu testimonio? ¿En cuántos trabajos has ido? ¿Por qué has dejado de trabajar en tales lugares? Y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Y nada más es para entrar a cableados. O a la Coca, o a la Corona, o sin decir gol. Imagínate para trabajar en el reino de Dios. Para trabajarle al Señor de señores. Para trabajarle al Dios verdadero. ¿Tú crees que no haya requisitos? Amén. Si se te hacen difíciles los de allá afuera, imagínate los de acá adentro. Por eso es necesario. El primer requisito, no que seas mayor de edad, sino el primer requisito es necesario que nazcas de nuevo. Amén. Amén. Es necesario que nazcas de nuevo, porque vamos a trabajar en los negocios de nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo cuando era pequeño? En los negocios de mi Padre estoy. ¿Sí? Así que si alguno anhela obispado, alguno desea servirle al Señor, o alguno se dice hijo de Dios, es necesario que cumpla con estos requisitos. Así que entendamos, por favor, que los requisitos son para todos los nacidos de nuevo en general, ya que de esa manera algunos van a servir en la alabanza, en la danza, en la escuelita infantil, en el ministerio de jóvenes, en el diaconado, en el pastorado, sin olvidar algún otro servicio para Cristo. ¿Sí? Cualquier otro servicio. Porque no puedo ir a predicar el evangelio y decir que Dios me ha hecho libre si no está mi testimonio de acuerdo con lo que estoy hablando. Tiene que ser así. Bien, mis hermanos. Vamos a empezar con los requisitos. Creo que me voy a quedar con uno de los primeros requisitos, o a lo mejor en el primer requisito. No creo que me dé tiempo a hablar de todos.
Para el próximo estudio lo haremos. Pero vamos a ver. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Hasta ahí párenle. Ahí nos vamos a quedar como 3 horas o 4. Irreprensible. Vamos a ver cada uno, mis hermanos. Y vamos a ver si estamos aptos para servirle al Señor y también si somos aptos para decir que somos hijos de Dios. ¿Sí? No, olvídate un ratito del obispado. Olvídate de que, es que yo, pastor, no quiero ser pastor. Y menos si soy mujer, yo no puedo ser pastora. Sí, pero necesitas ser hija de Dios. ¿Sí? Así que el requisito es ser irreprensible. El requisito era irreprensible. Y vamos a ver algunas personas que eran irreprensibles y que eran mujeres y también hombres. Dice en Lucas 1:6, si quieren no vayan. Dice, ambos, ¿cuántos? 2, ¿verdad? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Saben quiénes eran? Un matrimonio. Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth, que Dios le permitió a Zacarías ver a nuestro Señor Jesucristo y dijo, ya ahora sí puedo morir tranquilo. ¿Y por qué Dios le permitió que vieran al Salvador? Porque andaban irreprensibles. Irreprensibles. Si tú no andas irreprensible, difícilmente vas a entender el llamado de Dios, difícilmente vas a entender lo que Dios te está diciendo que hagas. Ellos creían, confiaban, andaban irreprensibles delante de Dios. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andas tú que te dices cristiano? Y estoy hablando con los que nos decimos hijos de Dios, porque los que no, pues va a ser difícil que anden irreprensibles, ¿sí? Pero Dios lo puede hacer. En Primera de Corinto no le habla nada más al pastor, habla en general a todos los de Corinto y dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Dice, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, y les da un requisito, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que ser irreprensibles desde que llegamos a Cristo, desde que nacemos de nuevo, hasta que el Señor nos llame o venga. Está bien el requisito, ¿verdad? Y él tiene vigencia hasta que Cristo venga. Porque ya después de ahí, pues ya no vamos a necesitar ser irreprensibles, porque ya vamos a tener vestiduras nuevas, vamos a ser transformados y ya. Pero aquí tenemos un trabajo, ser irreprensibles. También Pablo le dijo a los filipenses, y esto pido en oración, que sean sinceros e irreprensibles. Que sean sinceros e irreprensibles. Filipenses 1 del 9 al 10. Y nuevamente le volvió a decir más adelante a los filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. ¿Sí se dan cuenta? Hace rato estábamos hablando que decíamos que no nada más en la congregación, sino fuera de la congregación. Y Pablo aquí se lo dice a los de Filipos. Era una iglesia fiel, una iglesia que también tenía sus problemas, pero se amaban mucho al Señor. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no porque la vayan a perder, sino porque tenemos que ser irreprensibles. Y dice en el versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo estaba diciendo, hermanos, les he dicho lo que tienen que hacer, les he dicho el testimonio que deben de llevar, les he dicho que tienen que ser irreprensibles y sencillos. Por favor, síganlo haciendo, no nada más cuando yo esté, sino también cuando yo no esté. En mi ausencia, síganlo haciendo para que sean irreprensibles en el día del Señor y también para que yo pueda gloriarme. ¿Sí? Pablo dijo, he terminado la buena batalla.
¿sí? Y yo quisiera terminar igual, mis hermanos. Cada vez me acerco a graduarme, pero a mí me gustaría que cuando yo me gradúe, yo pueda estar delante del Señor y decirle, Señor, he hecho lo que tú me mandaste a hacer. Les dije que fueran irreprensibles. Dios quiere que sean irreprensibles. Y a los de Colosas también les dijo, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuál es el propósito de ser irreprensibles aquí? Presentarlos un día delante del Señor irreprensibles. Y decirle, Señor, aquí están tus siervos, aquí están tus hijos. He trabajado, he hecho la labor, pero aquí están todos irreprensibles. En Tesalónica y a varias iglesias, Pablo les decía, sean irreprensibles, sean irreprensibles. Por eso es que cuando Pablo manda a Timoteo le dice, por favor, el primer requisito, después de que anhelen, deseen y nazcan de nuevo, el siguiente es que sean irreprensibles, ¿sí? Y Cristo nos lo va a hacer con nosotros, no vamos a hacer nosotros, definitivamente, ¿sí? Así que Pedro le dijo a la iglesia en general, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro 3:14. Procurad con diligencia ser hallados por él, por Cristo, sin mancha e irreprensibles. Y bueno, a lo mejor has de estar oyendo irreprensible y irreprensible, irreprensible, y vas a decir, bueno, ¿y qué palabra es esa? ¿O de qué se trata la palabra irreprensible? Porque yo no la entiendo. ¿Con qué se come? ¿Con cubiertos? ¿Con cuchara? ¿O cómo se come? Irreprensible es no arrestado, o sea, que nunca tuviste problemas, que quede claro, después de Cristo. Después de Cristo, a lo mejor eras un delincuente, un asesino, X, pero un violador, lo que sea haya sido, eso no importa, sino después de Cristo, ¿sí? Irreprensible es no arrestado, inculpable, que nadie te pueda culpar de nada. Desde que llegaste a Cristo, fuiste transformado, no eres culpable de nada, Dios no tiene nada en contra de ti, el hombre no tiene nada en contra de ti, tú has sido irreprensible, no arrestado, inculpable, sin reprensión, sin defecto, sin mancha, que no es llamado a rendir cuentas. Que hay una inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de ti. Eso es irreprensible. ¿Sí? Que te digan, es que eras un adúltero, era. Es que eras un asesino, era. Es que era. Pero ahora ya no. Desde que Cristo me transformó, desde que Cristo me rescató, desde que Cristo me libertó, ahora ya no lo soy. Así es, amén. Ya no lo soy. Eso es ser irreprensible. Ahora ya no lo soy. Desde que nací de nuevo, desde que soy hijo de Dios, ahora soy irreprensible. Ese es el requisito. No es ser irreprensible desde que naciste literalmente, sino ser irreprensible desde que naciste en Cristo. Naciste de nuevo, ¿sí? Que no puede ser expuesto a censura. Sin causa, irreprensible significa sin causa de tropiezo. Yo no sé si has escuchado cuántos dicen de falsos maestros, ¿verdad? Que unos van por el dinero, que otros van por el poder, que otros tienen esto, que otros tienen aquello. ¿Sí? El que es hijo de Dios y sirve para el Señor debe de ser sin causa de tropiezo, sin ofensa, sin crimen. Sin crimen. Así que mis hermanos, eso es ser irreprensible. Y como podemos ver, el primer requisito podría decir que es el más importante de todos. ¿Por qué les digo que es el más importante de todos? Porque al ser tú irreprensible, los demás requisitos van a ser muy difíciles de transgredir. Sí. Cuando tú eres irreprensible, no tan fácilmente vas a transgredir los demás. Pero si tú no eres irreprensible, pues vas a caer en lazos del diablo. ¿Y por qué estoy hablando de eso? De que sería casi imposible caer en los demás, si tú eres irreprensible.
porque lean lo que sigue después de irreprensible. Marido de una sola mujer. Si eres irreprensible, vas a ser marido de una sola mujer y no vas a ser acusado de adulterio. No vas a ser acusado de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque eres irreprensible. ¿Sí? Entonces, si yo soy irreprensible, voy a ser marido de una sola mujer y no voy a ser acusado de disolución o de adulterio o de fornicación o de lo que se llame estar en unión solo con una mujer. ¿Y por qué dije fornicación? Porque recuerden que muchos se desposan, no se casan, se desposan, tienen un lapso para ver si es de Dios ese llamado, no se han casado todavía, ya están comprometidos y en ese momento puede decir, no, ¿sabes qué? Mejor contigo no, mejor me busco a otra. Eso no sería irreprensible, eso sería acusado de disolución. Así que si eres irreprensible, vas a ser marido de una sola mujer o esposa de un solo hombre. ¿Sí? Después la siguiente palabra es sobrio. Si eres irreprensible, vas a ser sobrio. Vas a ser sobrio en tus palabras, sobrio en tus actitudes. Vas a ser templado, moderado, sereno, calmado, sensato, prudente, recatado, ya que lo contrario de sobrio es ebrio. ¿Sí? Y creo que la gran mayoría de ustedes saben qué significa o cómo se ve una persona que es ebria o está ebria. ¿Sí? ¿Cómo habla? ¿Cómo es? ¿Sí? Se comporta de una manera tan equivocada a lo que dice la palabra de Dios en cuestión de sobriedad. Y espiritualmente se considera sobria a una persona que vive creyendo y confiando lo que afirma la palabra. ¿Sí? O sea, una cosa es vivir sobriamente y otra cosa es vivir espiritualmente sobriamente. Vivir espiritualmente sobriamente, ¿sí? Es creer y confiar en lo que dice la palabra. ¿Sí? Lo creo, lo confío. Y por consiguiente va a venir, ¿qué? Las actitudes diferentes. Porque creo. ¿Sí? Siguiente palabra. Es la palabra prudente. Prudencia es actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños. Ten cuidado cómo hablas, ¿sí? Eres prudente. ¿Qué dice la palabra? Que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Si somos prudentes, vamos a hacer eso. Ya no vamos a estar hablando de que es que tú me haces enojar, y es que este se me atravesó, y es que esto, y es que aquello. O sea, vamos a ser prudentes. Son requisitos que necesitamos todos en general. ¿Y cómo vas a llegar a ser prudente? Siendo irreprensible. ¿Y cómo vas a llegar a ser irreprensible? Siendo prudente. ¿Amén? Si nos damos cuenta, todos los requisitos van unidos, van entrelazados. Así que la prudencia es en buen sentido, es buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. No sé si te está pasando a ti, pero Dios te va haciendo cada vez más prudente. O sea, no quiere decir que de la noche a la mañana, a lo mejor algunos sí, pero hay otros que nos cuesta un poquito más de trabajo, más cuando éramos explosivos, cuando éramos de aquellos que sacábamos la espada luego y cortábamos oreja. Ahora Dios nos va haciendo iracundos, Dios nos va haciendo más prudentes cada vez. Y Señor, dame prudencia. Cierra mi boca. Calladita te ves más bonita, le decían a una persona que conocí. Pero no voy a decir que era mi esposa. Siguiente palabra, decoroso. Decoroso. La palabra decoro ya la vimos en estudios anteriores, no sé si recuerden. Lo vimos en Timoteo, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí dentro de Timoteo
pero en los requisitos para obispos, ¿sí? En lo de decoroso lo vimos que para la mujer, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo también para el obispo. Gloria a Dios. O sea que no nada más es para el hombre, Para la mujer. digo, perdón, para la mujer, sino también para el hombre. La palabra decoro, ya vimos que es aprender a arreglarte, a cuidar tu apariencia, a tener cuidado cómo te vistes, cómo te ves, cómo te peinas, cómo te maquillas, cómo utilizas tu ropa, ¿sí? Que tiene que ser con decoro, que no parezcas arbolito de Navidad. Lo bueno es que no celebramos la Navidad, si no, imagínense, ¿sí? Pero de verdad, mis hermanos, la palabra decoro es muy importante, porque de verdad, mujeres que no traen nada de decoro. Incluso hay unas que dicen, es que no me maquillo mucho, pero la manera de maquillarte te ves terrible, ¿sí? Es que no me visto mal, pero la manera de vestir te provoca. Es que no me pinto el cabello, todo rubio y es morena, pero la manera como te pintaste el cabello provoca, ¿sí? O sea, todo, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, tienes que ver cuál es el propósito por el cual te estás decorando. Si es para agradarle a tu Señor o es para que volteen a verte los demás. Por eso, mis hermanos, yo no estoy en contra de las selfies. Estoy en contra de lo que provoca una selfies. ¿Sí? Sí saben que es una selfie, ¿verdad? La foto que te tomas tú ahí viéndote y viendo todo tu cuerpo. Te estás vendiendo. Hombre o mujer, te estás vendiendo. No es lo mismo que a lo mejor subes la fotografía de tu papá, de tu mamá, de ti con tu familia o algo. Pero ya cuando te la autotomas, es cuando tú estás provocando a que mírenme quién soy, mírenme cómo estoy vendiéndome, cuánto cuesto. Y luego, es que me faltaron al respeto. Tú solito estás haciéndolo. Y es tanto para hombre como para mujer. Es que paso por una calle y me chiflan y los albañiles y que quién sabe qué, y el taxista y todo el mundo. Pues sí, pero es tu responsabilidad. ¿Sí? Es que los hombres tienen una mente cochambrosa. Bueno, pues procura que los hombres no te volteen ni a ver. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y mis hermanos, no nos queramos justificar con los del mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de vestir decorosamente. Decorosamente. Los hijos de Dios, hombres o mujeres. Así que tenemos que aprender al buen vestir, al buen hablar, al buen juicio, a ser irreprensibles. Así que la palabra decoro, que quede bien claro, tiene que ver con el ser irreprensibles también. ¿Sí? Que la gente no tenga nada que hablar de ti, que no tenga nada que hablar. Así que la palabra irreprensible nos lleva a ser decorosos en el hablar y también en el vestir. Hospedador. Creo que ya también esa palabra ya la conocen, pero quiero que nuevamente la escuchen porque es importante. Un punto de los más importantes. Un hospedador no es el que deja que alguien se quede en tu casa o que le abra la puerta a los hermanos o a algún necesitado. Eso no es ser hospedador. ¿Cómo? Pero pues ser hospedador es abrir y dejarlos que se queden a dormir en la casa y todo. Sí, hay en hoteles. Y dice hospedaje. ¿Sí? Y te cobran tanto. Y llegas y, oiga, ¿cuánto cuesta la habitación? Tanto. Oiga, ¿y tiene baño? Claro. Oiga, ¿y agua caliente? Todo el día, las 24 horas. ¿Y tiene wifi? Sí. Y te contestan, ¿serán hospedadores? No, ¿verdad? Pues muchas veces nosotros como cristianos somos igual. Oigan, va a venir el hermano tal a visitarnos, ¿quién lo hospeda? Pues yo, pues siempre lo he hospedado. No, sí, yo. Pues tengo casa grande. Eso no es ser hospedador. El abrir las puertas de tu casa no es ser hospedador.
Hospedador es el que con gozo sirve, atiende, se goza. Entran los hermanos, ay, ya viene el hermano, híjole, bueno, pues a ver, prepárale el café. No, pero si a mí no me gusta el café, ¿por qué le voy a dar café? Que se aguante, que tome agua, ¿sí? El hospedador empieza a conocer a los hermanos. Sí, sí. El hospedador sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que no le agrada. Ay, al hermano le gusta el agua bien caliente, al hermano le gusta el agua bien fría, al hermano le gusta la leche, al hermano le gusta el pan, al hermano le gusta las tortillas, el hermano le dice come todo el pastel completo, pero nada más le vamos a dar la mitad. O sea, empezamos a conocernos porque nos gusta que lleguen a mi casa. Las puertas están abiertas. Pásale, mi hermano. No, nada más vengo un ratito. Tú pásale, ¿qué te ofrezco? No, nada, acabo de comer. Bueno, agüita, café, algo. Pero con gozo. No de que, hoy, pues a ver qué le das. Pues a ver, no, pues ya que ya llegó el hermano, ya nos cayó. ¿Sí? El hospedador se goza cuando llegan los hermanos. Le da gusto que lleguen los hermanos. Se desvive por los hermanos. ¿Sí? Esto no quiere decir, mis hermanos, que, ay, no soy hospedador, entonces no soy hijo de Dios. No, pídele a Dios. No todos van a ser hospedadores, ¿sí? Pero es uno de los requisitos para los hijos de Dios. ¿Sí? Los hijos de Dios dicen por ahí que cuando entras a la puerta, toda tu casa es cama o colchón. ¿Sí? Así que hospedador es alguien que recibe con gozo, que atiende las necesidades de las visitas, que está presto en todo momento a la persona que está atendiendo. Eso es ser hospedador, mis hermanos. Oiga, hermana, usted tiene casa grande, ¿cómo ve el hospeda tal? Sí, hermano, está bien. Y la hermana les dice, ahí están las llaves, nos vemos. No voy a estar toda la semana. Ay, pero el refrigerador está lleno, ahí hay comida y hay todo, y ahí nos vemos. Oye, y el hermano sabe, yo ahí lo dejé. Usted me dijo que le diera yo la casa, no que lo cuidara. ¿Sí? Así que mis hermanos, cuidado con la palabra ser hospedador. ¿Sí? Creo que quedó claro, ¿verdad? Bien. Ay, Señor. Es bien bueno, mi Señor. Bueno, siguiente requisito. Apto para enseñar. Si se acuerdan, mis hermanos, la palabra anterior que leímos era, es necesario que lea la Biblia. Es necesario que estudie la Biblia. Es necesario que escudriñe la Biblia. Y después los requisitos que vemos ahorita es apto para enseñar. ¿Sí? ¿Cómo voy a ser apto para enseñar la Biblia si lo que leo es el Calimán? Si lo que leo, estoy al tanto de quién va en la final. Y quién fue el mejor jugador, y quién fue el mejor portero, y quién metió más goles, y que... Hermanos, oye, ¿y qué dice primera de San Juditas Tadeo? Ay, es que no he leído ese versículo. Pues porque no existe. No existe el primera de San Juditas Tadeo. Sí, sí existe. Nada más que no dice de San Juditas Tadeo. Dice Judas. Pero sí es Judas Tadeo, no Iscariote. ¿Se dan cuenta? Se fueron, se resbalaron un poquito, ¿verdad, mis hermanos? No, sí sabían que era Judas Tadeo, ¿verdad? Bueno, así que dice apto para enseñar. Muchos creen que apto para enseñar es únicamente para los maestros o para los pastores. No, mis hermanos, es para todos. Todos tenemos la responsabilidad de saber enseñar el evangelio, el nacimiento nuevo, la obediencia, saber que son 85 libros, 29 en el Nuevo Testamento y 48 en el Antiguo, ¿verdad que no? No, sí, están aptos para enseñar, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuántos libros de la Biblia, cuáles son los deuterocanónicos, por qué les llaman apócrifos, y etcétera, y etcétera. Pero muchos nada más llegan, se sientan y dicen amén. Muchos nada más están llegando a las congregaciones como cuando cambian de iglesia o templo católico. Templo católico, iglesia no es una secta.
¿Sí? Están cambiando nada más de lugar. Antes le llamaban, ¿cómo se llama? Iglesia, ahora le llaman congregación. Y otros más, ad hoc le llaman congre. ¿A dónde fuiste? A la congre. ¿Sí? ¿A dónde vas? A la congre. ¿De dónde vienes? De la congre. ¿Sí? Muchos ya no le llaman sacerdote, ¿verdad? O el padrecito. Ahora le llaman pastor. Pero no leen la Biblia, no enseñan, no saben, no estudian. Por eso llega cualquier lobo rapaz y los destruye, los destroza, los acaba. Por eso es que dice, apto para enseñar. Si tú eres una persona que lee, estudia y escudriña la Biblia, tú vas a saber si el que está parado enfrente de ti te está enseñando correctamente. ¿De verdad? Entonces, no es nada más el pastor el que tiene que aprender a enseñar. Tiene que ser para todos, ya que una oveja mal alimentada es presa fácil para el devorador. Amén. Dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. No seamos niños fluctuantes. ¿Y cómo vamos a dejar de ser niños fluctuantes? Aprendiendo la palabra, y de esa manera también podemos enseñar. Porque si no, a cualquiera le decimos hermano. Cualquiera se llama cristiano y le dices, hermano, bienvenido. ¿Cristiano de qué? Estaba viendo apenas un documental acerca de Constantino, ¿sí? Y el catolicismo romano. Y hubo una palabra que dijeron que en ese tiempo, cuando Constantino se abre al catolicismo, que le llamó cristianismo, era una obligación que todos fueran cristianos católicos. Era una obligación, era un decreto. Nadie podía dejar de llamarse católico, cristiano católico. Y todo aquel que estuviera en contra del catolicismo cristiano o cristianismo católico iba a ser tratado como hereje. ¿Sí? Y le digo a mi esposa, y no lo entendieron muchos. Muchos llegaron y se convirtieron al catolicismo cristiano. Y de ahí siguieron. Pero hubo unos pocos que defendieron la sana doctrina. Así como ahora, mis hermanos. Hay muchos que están en el ecumenismo cristiano, a donde se unen todos, se juntan todos, ¿sí? Y entre ellos muchos ya también tienen compañerismo con el catolicismo. ¿Y qué nos dicen a nosotros? Herejes, hermanos separados, no, la otra palabra, nos llaman legalistas, ¿sí? Protestantes, ya ni siquiera protestamos, fariseístas, y nos dicen tantas y tantas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en lo que ellos están diciendo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen? Porque nosotros sí estamos estudiando la Biblia. Amén. Siguiente requisito, ya casi para terminar. No dado al vino. Si tú eres irreprensible, no vas a ser dado al vino. Así de simple. Es que entonces sí puedo tomarme una copita de consagrar. Eso déjalo a los sacerdotes. ¿Sí? Dios no está en contra del vino. Dios no está en contra de que tomemos vino. Dios está en contra de lo que sucede cuando tomamos vino. Entonces sí me puedo tomar una copita porque se lo dijo a quién, a Timoteo, que para tus males. ¿Estás malo? Sí, traigo una resaca tremenda. No, entonces ya no tomes. No dado al vino. Nosotros como pastores tenemos prohibido tomar vino. No porque sea malo tomar vino, sino por el testimonio. Porque si yo voy por una botella de vino para mis males,
No voy a salir con la botella y les voy a decir, es para mis males, es para mis males. El doctor me lo recetó. Me van a decir, es un borracho. ¿Se va a ir un borracho? ¿Sí? El pastor borrachón. Había una película que se llamó El maestro borrachón. Bueno, esa es otra historia. Cuando era yo maestro de taekwondo. Entonces, mis hermanos, no dado al vino es no tomar vino, no porque esté prohibido, sino por el testimonio. Y si somos irreprensibles y no queremos que nos vituperen, que digan que somos unos borrachos, que somos tomadores, que somos esto, evitamos todo lo que pueda ser tropiezo para nuestros hermanos flacos en la fe o para los inconversos que por causa de mi testimonio puedo evitar que alguien llegue a los pies de Cristo. Así que esto es para todos ustedes, los que se dicen cristianos. No puedes darte el lujo de decir, es que nada más me estoy tomando una copita de vino porque el vino tinto es bueno para las carnes rojas. O el vino blanco es bueno para los mariscos. No, nosotros no tenemos permitido eso. No porque sea malo, no porque sea pecado, sino por nuestro testimonio. Amén. ¿Sí? Ok, este calorzote, una cervecita, tampoco, mis hermanos. ¿Sí? Porque ya se agarra toda la gente. Es que Jesús convirtió el agua en vino y tomaban vino y fue el mejor vino porque lo dijeron, era el mejor vino que habían tomado en una fiesta. Sí, pero no para nosotros. ¿O dice que Jesús tomó vino? Sí, lo tomó en la cena. Esa es otra historia. Seguimos. No pendenciero. No pendenciero. Si nosotros somos irreprensibles, no vamos a ser pendencieros. No vamos a estar en pleitos, no vamos a estar en problemas, no vamos a ir a la justicia, no vamos a ir a levantar un acta en contra de fulano y de sutano, y no vamos a estar peleando, y que ya me tocaron el claxon, pues yo también le toco el claxon, y que ya me gritaron, pues yo también le grito, y que vamos a pelearnos allá afuera, nos vemos ahorita a la salida. No pendenciero es no peleador, no buscar pleito, no pelear. Y me voy en el último, que es el número 3, del versículo 3. Ya para casi terminar. Dice así la palabra. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Si se dan cuenta, está junto todo, porque dice ganancias deshonestas y al final dice avaro. Entonces, si yo no soy avaro, no voy a ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sí? Necesito tener buen testimonio, ser irreprensible, y de esta manera también voy a estar contento, feliz y agradecido con lo que Dios me dé. ¿Por qué se preocupan por el qué comer y qué el vestir? ¿Qué no han visto los lirios del campo? Los pajarillos que no trabajan y comen. ¿Acaso no son más que los pajarillos? ¿Acaso no son más que los lirios del campo? ¿Acaso el Señor no se encargará de su vestimenta, de su comida, de su sustento? Amén. El problema del ser humano es que la mayoría de los que no están en Cristo, bueno, el 99.9% de los que no están en Cristo, por no decir el 100%, tienen el pecado de la avaricia. Todos. Y cuando llegamos a Cristo, creemos que Dios nos va a dar. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, las congregaciones de la prosperidad están así, saturados. ¿Por qué creen? Por la avaricia. Por la avaricia. Quieren dinero, quieren más, quieren un Dios de milagros, quieren un Dios de aquí y ahora, y tú me vas a dar y me vas a dar. Y escuchen sus testimonios. Yo no tenía dinero, pero ofrendé 50 pesos y Dios me lo multiplicó. ¿Creen que Dios es el banco? ¿O una caja popular? ¿O un prestamista?
yo no sé, un inversionista. No, el Dios verdadero va primero a tratar con nuestro corazón. Sí. Primero va a tratar con tu corazón, y si traes avaricia, te va a dejar en la calle. Así es. Hasta que aprendas a vivir en la pobreza y en la abundancia. Así es. Te los digo por experiencia. Dios trata con nuestro corazón para que veamos si verdaderamente le amamos a Él por ser lo que es y no por lo que nos da. Amén. Eso es verdaderamente ser un hijo de Dios. Amén. Por eso, antes de llenar todos estos requisitos, es necesario nacer de nuevo. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Así que mi hermano, mi hermana, visitas que están el día de hoy, si ustedes quieren que su vida cambie, que su vida sea transformada, que ustedes ya no tengan lo que traen en su corazón, necesitan nacer de nuevo. Amén. Amén. Y los que nos decimos hijos de Dios o los que somos hijos de Dios, necesitamos ser transformados. Amén. Dile al Señor, transfórmame a mí, cámbiame a mí. Porque primero tengo que ser transformado yo. Primero tengo que ser cambiado yo. Primero necesito nacer de nuevo yo. Esposo, ahí te hablan. Hija, ahí te hablan. Esposa, ahí te hablan. No, Dios te está hablando a ti. Dios te está llamando a ti. Dios quiere transformarte a ti. Dios quiere cambiar tu corazón, no el corazón de los demás. Es que yo no me entrego totalmente porque mis hijos me sacan de mis casillas. Es que yo no me entrego totalmente porque mi esposo no quiere nada conmigo. Que el Señor te transforme primero a ti. Así es. Amén. Que tú seas el transformado, que tú seas el cambiado. Tú ve a los pies de Cristo. Amén. Y de esa manera vas a poder reunir los demás requisitos, pero no con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Amén. Amén.